Que el Señor nos lleve de su mano en este día, queridos hermanos, en este jueves 2 de abril. Nos ponemos en las manos misericordiosas del Señor. Le pedimos que nos ilumine hoy, que nos fortalezca, que nos asista, que nos acompañe, que nos llene con su fuerza, que nos ilumine con su Santo Espíritu, que seamos palabra viva para los demás, palabra de esperanza, que todos los demás vean en nuestra fe un motivo para seguir luchando en medio de las situaciones en las que nos vemos abocados. En este día, el Evangelio, según San Juan, nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: les aseguro que quien cumpla mi palabra no sufrirá jamás la muerte, no morirá jamás. Entonces le dijeron los fariseos: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, lo mismo que los profetas, y tú dices que quien cumpla tu palabra no sufrirá jamás la muerte. ¿Por quién te tienes? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Aunque no lo conocen, lo llaman nuestro Dios. Yo en cambio sí que lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, disfrutaba esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Le replicaron los judíos: ¿no has cumplido todavía 50 años y ya conoces a Abraham? Jesús les dijo: les aseguro, antes que existiera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra del Señor para este día, como con muchos elementos. Recordemos que en estos días hemos venido escuchando este diálogo, un diálogo ciertamente de confrontación entre Jesús y los judíos. Pero aquí cuando habla de los judíos, no habla de los judíos en general, porque ciertamente ya hay muchos que creen en Él. De hecho, el texto que leíamos ayer decía que después de escuchar las palabras que escucharon de Jesús, muchos creyeron en Él. No habla de los judíos como tal de todos, sino habla en particular de los jefes de los judíos, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los saduceos, los levitas del templo. Aquellos que volvieron la ley un tradicionalismo, que hicieron de su vida el cumplimiento de la ley por la ley, que hicieron de la ley su palabra, pero que al hacerla su palabra para su propio beneficio, la volvieron una palabra muerta, una palabra sin sentido, porque como ahora utilizaban la ley y la acomodaron para sus propios beneficios, incluso económicos, pues ahí tiene que la palabra de la ley de los profetas se volvió lamentablemente palabra muerta. Palabra que oprime, que no daba libertad. Acuérdense la enseñanza de ayer: ser libre en Cristo, un desafío. Y Jesús dice hoy: mira, si tú crees en mis palabras te dan vida eterna, porque yo vivo para siempre. Y nos pone como ejemplo a Abraham. Ciertamente en el libro del Génesis, en la primera lectura de hoy, meditamos nosotros a Abraham. Y dice el texto que el Señor allá en el Génesis llama a Abraham y le dice: por haber creído en mi palabra, por haber confiado en mi promesa. Y ojo que le estaba hablando a Abraham un Dios que él no conocía y sobre todo un Dios que no veía. Es una voz que él escucha en su corazón. Esa voz que le dijo después de 75 años: sal de tu tierra, y salió de su tierra. Ve a una nueva tierra. No le dijo cuál, no le dijo dónde, solo le dijo: ponte en camino. Lo hizo, creyó en la palabra, se puso en camino. El Señor le dijo: te daré un hijo, te voy a dar una descendencia. Un hombre ya de 75 años, su esposa ha sido estéril, no tienen hijos, y cree que el Señor le va a dar un hijo. Y sabemos que casi 25 años después, o sea, cuando ya estaba todavía más anciano y su esposa igual, también ese hijo, fruto de la promesa, nació. Dios es un Dios de palabras vivas, verdaderas, de promesas verdaderas. Él nos ha prometido que está con nosotros, créelo así.
Él está con nosotros caminando en esta situación. Él nos ha prometido que tendremos vida, créelo así, pero no te quedes solamente en la vida humana, porque igual en medio de esta situación, y así no estuviéramos en esta situación, esta vida humana va a terminar en algún momento, pero creamos que Él nos promete una vida plena en Él, y a través de su palabra. Fíjense lo importante, Abraham creyó en la palabra de Dios, y dejó de ser Abraham, el cananeo, para ser Abraham, el padre de una gran nación, el padre de la fe de todos nosotros. Las palabras del Señor son espíritu y vida. La fe a nosotros nos viene especialmente por escuchar la palabra. Creamos en su palabra tiene poder. Busquemos el aliento, el alimento, la fuerza para estos días en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Siempre tendrá una palabra para confortarnos, siempre tendrá una palabra para corregirnos, siempre tendrá una palabra para guiarnos, siempre tendrá una palabra de vida para nosotros. Ánimo, no temamos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ánimo, que estamos de su mano, y todo lo que nosotros hagamos será para bendición nuestra y de todos los hijos de Dios. Si su palabra no se apaga, si todos los días nos dice algo, es porque sigue al lado de nosotros como buen compañero de camino en medio del dolor. Bendiciones a todos, gracias a quienes nos siguen, gracias a todos aquellos que comparten en grupos de amigos estas reflexiones, que sea el Señor llegando a sus corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.